Bueno, ahí estamos en directo. Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con este segundo encuentro, ¿no? Que lo empecé a hacer la otra vez, pero no, tengo un problemita con la luz. Y bueno, se cortó la luz y no pudimos continuar, así que lo borré. Y dije, bueno, lo voy a intentar hacer hoy, espero que hoy no se corte. ¿Sí? Que no haya mucho viento y no se mueva el cable de luz. Bueno. Habíamos visto varias cosas en el otro encuentro, ¿no? Sobre los órdenes del amor en la pareja. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema, ¿no? De los órdenes del amor. Y vamos a tener en cuenta, ¿no? Lo que es el amor, ¿no? Porque alrededor de la palabra amor hay muchas definiciones, ¿no? Varios autores, filósofos, religiosos, todos definen el amor de alguna manera. Pero cuando hablamos de los órdenes del amor, lo que tenemos que entender es que es una energía, ¿sí? Una energía de respeto, unión y derecho a la pertenencia para todos los miembros del sistema familiar. O sea, amar, por eso está tan impresa la palabra honrar, ¿no? En las constelaciones, porque a lo que se refiere con honrar y con amar es justamente a esa energía que se vive dentro del sistema, en donde reina el respeto, la unión y el derecho a la pertenencia. O sea, todos pertenecemos, cada uno ocupa su lugar, ¿sí? Y se mantiene el equilibrio. Primero, como dice Hellinger, para que haya amor tiene que haber orden. Nosotros esto no lo tenemos muy aprendido así, ¿no? Hola Yolanda, buen día. Nosotros creemos que primero tiene que haber amor, para que todo esté en orden en casa o en el sistema. No, primero tiene que haber orden para que después haya amor. Cuando ese orden, dice Hellinger, se altera, el amor se bloquea. Pero ¿qué pasa? En las constelaciones vemos que hay dos tipos de amor. Un amor que le podemos llamar enfermo y un amor que le podemos llamar sano. Ese amor enfermo es el amor llamado ciego o infantil, en el que nosotros queremos, por amor, salvar a alguien, compensar, resolver, pagar lo que no corresponde. Pero este otro amor, el amor que sana, ¿sí? Es justamente el amor que nos da poder, ¿sí? Es ese amor que realmente ordena, ese amor que viene después del orden, ¿no? El amor ciego es el que hace, por ejemplo, que un hijo, un padre, cualquier miembro de la familia, ¿no? Quiere salvar a otro. Entonces, de manera inconsciente, lo que hace, registra malestares y perturbaciones en su vida y no sabe qué es lo que le pasa. Ni tampoco sabe a quién atribuírselos. Por ejemplo, un hijo desea que su madre o su hermano, ¿no? Le dice al padre, el hijo, ¿no? Morirse él o enfermarse él en lugar del ser querido, ¿no? Entonces está la clásica frase esta que se dice en constelaciones: mejor yo que tú, o mejor que me pase a mí y no a ti. En las situaciones en las que algún ancestro cometió un delito o una agresión, un hijo o un nieto puede querer pagar por ello y también dice: yo lo cargo por ti. En los casos de identificación, también digo: soy como tú, para que tengas tu lugar. Estas formas en las que se manifiesta el amor ciego no resuelven nada. Justamente son las que llevan a los desórdenes, los famosos desórdenes. Cada miembro de un sistema debe hacerse cargo de lo suyo, y eso es lo realmente importante, ¿no? Que cada uno cargue con lo suyo. Ya sea un dolor, una tristeza, una pena, una responsabilidad, una enfermedad.
Bueno, todo eso que le llamamos destino. Nadie puede hacer nada por el otro. Nadie puede cambiar ni hacerse cargo del destino de otro. Solo yo puedo hacerme cargo de mí mismo. Y esto es totalmente fundamental que lo podamos incorporar, ¿no? Pero el amor ciego no entiende esto y se arroga derechos que no tiene, diciendo que lo hace por amor, pero es un amor, como dice Hellinger, un amor que enferma. Cuando se lleva a cabo una constelación, ¿sí? Cuando se configura una constelación, lo que se logra la constelación es ir de ese amor ciego, pasar al amor sabio, o el amor lúcido, o el amor que sana, podemos decir. Acá vamos a ver el caso de una pareja que consulta, ¿no? Una persona que consulta por un problema de pareja, vamos a decir que se llama María, por decir un nombre, ¿no? Y en el transcurso de la constelación de María aparece que su padre había sido excluido por su esposa. O sea, el padre de María había sido excluido por su mamá, ¿no? Por la mamá de María, ¿no? Porque este hombre parece ser que era un jugador. Se hace el trabajo, ¿no? De volver a reintegrar al padre al sistema y surge entre los representantes de la pareja una corriente amorosa muy fuerte que tiñe todo el sistema de este amor. O sea, la relación de pareja se soluciona a partir de que ella, ¿sí?, descubre que su mamá había excluido a su papá. Entonces, a partir de eso, ella puede sanar su relación de pareja, ¿no? Estos órdenes del amor dan lugar a una comprensión diferente del conflicto humano, esa comprensión del conflicto humano que nosotros tenemos aprendida del mundo, ¿no? Llamamos conflicto que me llevo mal con fulanito o menganito y estoy en conflicto con esa persona porque me llevo mal. Pero desde la mirada sistémica podemos ver otras cosas. ¿Por qué los seres humanos experimentamos conflicto? Bueno, primero que nada, porque todos vivimos en un mundo dual. Dual quiere decir de dos, ¿no? En el que se presentan siempre fuerzas de choque, ¿m?, que producen malestar, confusión. Y los psicólogos dicen, ¿no?, que hay dos tipos de conflictos: el intrasubjetivo y el intersubjetivo. El intrasubjetivo dice, ¿no?, que entre dos instancias o lugares internos distintos que se oponen radicalmente entre sí hay un conflicto. Estas partes en pugna pueden ser conscientes o inconscientes, o una de ellas consciente y la otra no. O sea, es el conflicto que yo le llamo el conflicto interno, ¿no? Que dentro mío tengo dos partes que se oponen entre sí, que casi todas las tenemos, ¿no? Ahora, el intersubjetivo es cuando se da entre yo y el medio que me rodea, o sea, entre yo y mi madre, entre yo y mi padre, entre yo y mi pareja, entre yo y el otro, ¿no? Estas personas parecieran, ¿no?, y se dice que están peleadas con el mundo, esas personas que están peleadas con el mundo. Cuando notamos estas personas así, que están siempre en conflicto con el mundo, hay que preguntarse quién y qué vínculo representa el mundo para esa persona. El mundo es la transferencia o la proyección de eso que representa para mí el conflicto. Por eso lo pongo ahí fuera. Y digo que estoy peleada con el mundo, o con mi padre, mi madre, no sé qué, ¿no? Pero es un vínculo, ¿m?, que hay ahí.
¿Qué es el vínculo? El vínculo es la unión o atadura de una cosa con otra. Referido a las personas, es la unión inmaterial que se establece y relaciona a dos personas, el vínculo. No es lo mismo vínculo que relación. Vínculo, ¿sí?, es algo que es para siempre. Nunca vamos a romper un vínculo. No se termina. La relación es la expresión del vínculo, cómo se manifiesta el vínculo. Es decir, que el vínculo abarca y envuelve a la relación. Lo que se termina es la relación, pero no el vínculo. O sea, el vínculo nunca lo podemos terminar, por más que nosotros querramos, ¿no? Nunca puedo decir, dejo de ser la hija de mi madre. No puedo nunca decir eso porque es imposible. Como vínculo, como relación es diferente. Entonces, un conflicto que sería el intersubjetivo, el inter, ¿no? Sí, el intrasubjetivo, que es interno, y el intersubjetivo, que es externo, ¿no? Nosotros somos seres muy complejos y nuestra mente, esta la pequeña, se encarga siempre de embaucarnos. El conflicto, dice, para los órdenes del amor, se sostiene a raíz de la subversión o alteración de las leyes que subyacen al sistema familiar. Por eso, cuando realizamos una constelación, el motivo de consulta o problema manifestado difiere de lo que aparece en la constelación como conflicto. Y esto es lo que a muchas personas les cuesta integrar, más que integrar, aceptar. Porque dicen, no, porque yo vengo a trabajar este problema. Pero resulta que cuando estamos ahí en la constelación, vemos que el sistema muestra otra cosa. Porque esto es algo que subyace. Y como somos inconscientes de esto, cuando lo constelamos lo vemos de manera consciente ahí, ¿no? El problema, cuando yo voy a hacer una constelación, el problema es un pretexto, podríamos decir. Es como la señal que me alerta que hay algo que anda mal, a niveles más profundos, y que me tengo que ocupar de hacer algo al respecto. En este caso, Juan, un señor Juan, llamado Juan, consulta porque se lleva mal con María, con su pareja. Dice que se quieren, ¿no? Entre ellos se quieren, que tienen muchas cosas en común, pero que discuten mucho y que si siguen así van a terminar separándose, que es lo normal en las parejas. Bien. Entonces, ¿qué hace el constelador? Le pregunta si hay parejas anteriores, ¿no? Si alguno de los dos tuvieron parejas anteriores. Y también pregunta sobre la familia de origen. Aparece una pareja anterior de ella, Pedro, ¿no? Con Pedro, pero no tuvo hijos. O sea, María tuvo una pareja anterior llamada Pedro, pero no, con este Pedro no tuvo hijos. Juan dice que fue una ruptura difícil y que María tiene mucho enojo con esa pareja anterior. Y que ambos concuerdan en que Pedro actuó mal con María. Acá estamos frente a una falta de reconocimiento de esta primer pareja. O sea, tanto Juan como María no le dieron un lugar, o sea, no integraron a Pedro, no le hicieron el reconocimiento y por eso se estaba dando el conflicto en la pareja. ¿Por qué? Porque es importante reconocerlo a Pedro. Porque si Pedro no se hubiese peleado con María, Juan ahora no podría estar con María. Entonces ese Pedro es el que dio lugar, o sea, hizo espacio para que eso pudiera suceder. Bien. Entonces Juan
y María tienen que agradecerle a Pedro, ¿m? Para que esto se pueda ordenar, si no, no se va a ordenar. ¿Cómo tenemos que hacer este orden, no? ¿Qué es lo que tiene que prevalecer en este orden? La humildad. Si no hay humildad, ¿no? Y no miramos con benevolencia, como dice Hellinger, ¿no? Al otro, es que nada sucede. El mirar con benevolencia es fundamental, ¿no? Para sanar los vínculos. No la relación, el vínculo estamos hablando, ¿no? Por lo general la gente afirma, tengo un problema, refiriéndose a su conflicto, pero la dificultad que traen es como el título de una composición que anticipa un tema, pero en realidad desarrolla otro. Es como ponerse un disfraz. El disfraz presenta a la persona, por ejemplo, está disfrazada de pirata la persona, ¿no? Supongamos, ¿no? Bien. Pero ¿quién está debajo de ese disfraz? Así que el problema enunciado, ¿no? Es lo que percibimos. Sin embargo, hay una distancia entre lo percibido y lo que encierra esto que yo percibo. Y ahí es donde hay que hacer foco y ahí es donde se trabaja la constelación, ¿no? Porque las cosas no siempre son lo que parecen y eso es lo que es así. Bien. Vamos a seguir con este tema, ¿no? Del hombre y la mujer. La otra vez hablamos bastante, ¿no? En el otro video, de lo que significa ser hombre y ser mujer. Uno a veces cuando dice voy a hacer una pareja, ¿no? Dice, yo estoy buscando una pareja, dice. Todos decimos, yo necesito una pareja. No, si la mujer, para conseguir pareja, la mujer tiene que decir, yo necesito un hombre. Y le va a aparecer. Y el hombre tiene que decir, yo estoy buscando una mujer. Ahora, si yo digo que busco una pareja, ahí no me va a aparecer nunca. Por eso es con los que tienen problemas de pareja nunca encuentran pareja, porque andan buscando una pareja, no un hombre o una mujer. Y esto es fundamental entenderlo. Así que si vos hoy en día no tenés pareja, disculpen que tomo tanto, pero ustedes no saben el calor que hace acá. Hoy vamos a tener un día muy caluroso. Si yo digo que quiero tener una pareja y no la tengo, lo que yo me tengo que preguntar es eso, ¿por qué yo pido una pareja y no un hombre o una mujer? Bien. Esta idea del hombre y la mujer también viene en esta idea que tenemos de Dios, ¿no? Hola Meya, ¿qué tal? Gracias, igualmente. Esta idea que tenemos de Dios, vieron que nosotros, por ejemplo, de Dios, bueno, casi todos tenemos la idea de Dios, de que Dios es otro que está ahí afuera, o allá arriba, o no sé dónde, y que es hombre. Por lo general asociamos Dios con hombre, ¿no? Pero es que la idea de Dios engloba las dos energías, la masculina y la femenina. Porque Dios creó al hombre, nos dice la Biblia, ¿no? Y después de ahí hizo a la mujer. Bueno, ya de ahí ya nos viene el conflicto. Pero es que en la unidad, vamos a decir, Dios, y si Dios es uno, Dios no puede ser hombre solo o mujer sola, ¿no? Si nos ponemos a usar la lógica, ¿no? Esa pareja, ¿no? Hombre-mujer, porque esa esencia que somos masculino-femenino vive dentro de nosotros mismos. Es decir, que Dios incluye los dos géneros, no un solo género. Eso ya es importante que nos lo empecemos a plantear y nos demos cuenta, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en nuestra experiencia humana aquí, hombre y mujer aparecen como figuras separadas, ¿no? Bien. Ellos se unen mediante esta energía, esta fuerza que se llama amor.
La dificultad en esta unión, ¿no? Siempre estriba en que nosotros le aportamos al otro, a ese que yo llamo mi pareja, lo que creemos que somos. Yo le doy lo que creo que soy. Y ahí nace la confusión. Porque yo no soy este yo, llamado ego también, ¿no? Eso es lo que creo que soy. Yo soy algo que está más allá y esa es lo que le podríamos llamar la esencia de lo que somos todos. ¿Ya? Entonces hay que hacer un discernimiento entre nuestra esencia y nuestro yo falso, como le llamamos, o el ego, o la personalidad, llámenle, no importa. Este ego, vamos a llamarle ego, es controlador, no advierte que no nos es posible encontrar una identidad definitiva e inamovible, ¿no? Porque este mundo es el mundo del continuo movimiento y cambio. Y fíjense en que nosotros vivimos el mundo como si fuera algo que no va a cambiar nunca. Fíjense, perdón, el miedo que nosotros le tenemos al cambio es impresionante. Por eso cuando perdemos algo que nos pertenece, que creemos que nos pertenece, o cualquier cosita en nuestra vida cambia, para nosotros es un caos. Porque no somos conscientes de que la vida es continuo movimiento y cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si todo está en continuo cambio y continuo movimiento, y nosotros no nos damos cuenta de esto, ¿no? Nos estamos dando cuenta, ¿no? Que el yo, que nos une con el otro, ¿no? En realidad no es tan real como nosotros creemos. Cuando yo me uno con otro, me conviene saber que todavía no sé, ¿no? Que podremos conocernos y transformarnos la mayor parte de las veces mientras transitamos la relación. Por eso casi todas las relaciones fallan, porque por ejemplo yo digo yo soy así y mi pareja, o sea mi hombre Pedro, que yo me pongo Pedro, es así. Pero es que todos vamos a ir cambiando dentro de una relación. Ninguna relación es estática. Y a ese continuo movimiento y cambio es al que tenemos que ir adaptándonos en nuestra relación. ¿Sí? Porque si no la relación va a terminar, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta en una relación. Para amar a otro, primero me tengo que amar a mí mismo. ¿Y qué es amarse a sí mismo? Es aceptarme tal cual soy. Si yo no me amo, si yo no me acepto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo puedo amar a otro realmente? Me lo tengo que preguntar. La relación entre un hombre y una mujer es la base de la vida. ¿Mm? Pero si yo no me amo a mí, yo no amo mi esencia, o sea, lo que yo soy a cada instante, no voy a sentirme feliz, por más que tenga la mejor pareja del mundo, no sé, que sea el hombre más bueno y no sé qué. Primero me tengo que respetar a mí mismo, ¿no? Para poder respetar al otro. Darme cuenta que el otro vale lo mismo que valgo yo. Esto se da, fíjense, en todas las relaciones, ¿no? Porque siempre hay uno dentro de las relaciones, no solo de pareja, de todas las relaciones, que se cree que vale más que el otro. Y esto produce conflictos en las relaciones. A pesar de que seamos diferentes.
Gran parte del dolor del mundo tiene sus raíces en la pretensión de querer ser lo que no soy, o querer tener algo que no tengo. Así estamos todos aquí en este mundo, desgraciadamente. Fíjense si ustedes observan, ¿no? Cuando se levantan cada mañana, cada día, ya está, como yo le llamo, como el planificador futurístico, ¿no? Que ya está inventando un modelo mío, ¿no? Un personaje, ¿no? De que yo quiero ser así. Y quiero tener esto que me falta, que no tengo. Y ahí voy. Tras la persecuta de lo que no tengo y al mismo tiempo de querer ser algo que no soy, pero que me gustaría ser. Según las constelaciones familiares, esta sintonía con la primer pareja la llevamos todos dentro. Y es esa pareja primigenia, podemos llamar, que es la de nuestros padres. Si esa pareja tiene conflicto, esa pareja interna de mis padres tiene conflicto dentro mío, obviamente que mis relaciones de pareja van a ser conflictivas. ¿Por qué? Porque yo no tengo integrada ni aceptada esa pareja, ni asentí a esa pareja de mis padres dentro mío. Entonces no puedo después, desde esa fragmentación interna, hacer una pareja estable. Esto ya lo vimos en el otro video, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema este? De ser el hijo de papá o el hijo de mamá, o etcétera, etcétera. Cuando yo digo sí a la vida, o sea, cuando asiento, o sea, cuando tomo a mis padres realmente, estoy en sintonía con la vida, y de esa manera yo puedo amar. Porque estoy en contacto con lo profundo de mí y ya no siento rechazo por nada ni por nadie. En nuestra cultura, fíjense en que hay una visión romántica de la pareja. Es más, algunas visiones de la pareja también son medio como platónicas, ¿no? En donde es ese amor, no sé qué, que ni siquiera incluye la sexualidad. Y recuerden que vimos la otra vez que para que una pareja sea pareja, tiene que haber sexo, si no, no es pareja. Se puede decir que tengo un compañerito, no sé, alguien que me gusta, no sé, que estoy enamorada de ese, no sé qué, pero es que no es una pareja. Bien. La relación sexual tiene más peso que el amor. Porque toda vida, para que se dé una vida, tiene origen en un encuentro sexual. Y las constelaciones dicen que no importa si hay o no amor. Esto parece muy duro, porque nosotros vieron que somos esto del amor, y el sexo con amor, y bueno, tenemos toda una historieta. Bueno. La vida se hace espacio, como puede, y es vida. Así que lo decisivo y contundente proviene de la relación sexual, que es donde se engendra la vida. Es donde se alcanza la unión mayor, la más grande manifestación de la energía a la que llamamos Dios, es el encuentro sexual entre un hombre y una mujer. En él se pone en contacto un tipo de amor mayor que el sentimental. Es un amor que nos adhiere a la existencia. Y a través de la sexualidad la pareja se monta a la ola del movimiento del mundo, de un movimiento mayor que mueve a su vez todo lo que en él está contenido. Esa gran ola es el amor. Por eso hay que tomar conciencia de que todo es movimiento y cambio permanente, ¿no? Bien. Esta energía actúa en mayor medida en el momento en que se traspasa la vida de dos, o sea, hombre y mujer, hacia uno, ¿no?
es un hecho biológico, ¿no? Y no hay que dejarse llevar por los juicios y prejuicios, ¿no? Por eso vamos a reflexionar un rato. Acá vamos a hablar un poco del tema este de la violación y todo este asunto medio engorroso, pero lo vamos a hablar. Según la mirada de las constelaciones, no estamos hablando de la mirada moral del mundo y de la ética y todas las cosas del mundo, porque ya ahí ya tenemos que hacer otra mirada, ¿no? Cada vez que hay una relación y nace una vida, es un acto sagrado. Punto. No importa si fue una violación, si fue lo que no sé qué sé yo, que lo querramos llamar, ¿no? Bien. Porque nosotros no podemos comprender que Dios no tiene la idea de justicia que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Eso es con el aspecto de la sexualidad y de la vida. Bien. Ahora vamos a hablar de cuáles son las condiciones para que una pareja pueda decir soy feliz, somos felices. Tengo que tener en cuenta 3 aspectos: la sexualidad, el amor y la vida en común. Alcanzar los 3 niveles, ¿sí?, es un maravilloso regalo que hay que cuidar y agradecer. Hombre y mujer juntos se vuelven completos. Son tomados y poseídos por una fuerza mayor que ellos, un poder que los trasciende, un poder que los une, una unidad que corresponde con la imagen de Dios. En ese abrazo, hombre y mujer unen 2 largas filas de otros que están detrás de ellos, ¿no? Todos estos sistemas, 2 sistemas que se unen. Esa larga fila de antepasados, tanto femenino como masculino, nos conecta con esta fuerza, ¿m?, del eterno masculino y el eterno femenino. Al percibir esa fuerza, ¿m?, que viniendo de lejos se hace presente en el compañero, ahí puedo sentir emoción, honrar y ponerme a su servicio. Nosotros no inventamos el amor. La estructura de la relación entre un hombre y una mujer se basa en el reconocimiento de la igualdad de rango de cada género. El primer orden del amor es la igualdad en la diferencia. No hay mejores ni peores. Si aceptamos esto internamente, esto es la paz. Porque es unir los 2 polos, ¿no? Cuando nosotros decimos aquí en el mundo, ¿no?, que nos enamoramos, ¿no?, fíjense, más cuando somos más jóvenes, hablamos de mariposas en el estómago, ¿no? Pero no es así. Eso no es el amor. Ese es el amor que nos muestra el mundo, que nos hablan las canciones. Sin ti yo me muero, te necesito. Bueno, no sé todas las que hay por ahí, ¿no? No es el amor verdadero ese. Por eso observen todas las cantidades de problemas de pareja que hay hoy en día, ¿no? Separaciones y todo esto, ¿no? ¿Y cómo se mantiene el amor en equilibrio en una pareja? Mediante este equilibrio, como dicen las constelaciones, entre el dar y el tomar. Dar y tomar. El que recibe, toma. El que recibe, toma. Y siente un profundo deseo de devolver lo que tomó, de darle algo más a su pareja.
Al dárselo, el primero sentirá de modo parecido y va a tener deseos de volver a devolverle. Es como una rueda, y así el amor crece y avanza. Momentos en que se desequilibra, ¿m? Y después se equilibra. Uno da, el otro compensa, el primero queda en deuda y nuevamente compensa en aumento y profundidad, y así el amor crece. Eso es fundamental en cualquier relación de pareja. Dentro del orden del equilibrio entre dar y tomar entre iguales, el agradecimiento del bien tomado es un paso de reconocimiento a la pareja que se traduce justo en el hecho este de devolver. Si se está en la pareja, si se está, en condiciones de dar, el que recibe siente gratitud y se dispone con ánimo a la compensación. No se trata de salir corriendo ni de restituir. Eso sucede más bien en quienes tienen dificultad para tomar y no pueden quedar provisoriamente por un lapso en deuda. Por eso es muy importante esto de comprender el equilibrio entre dar y tomar. Hay personas que solamente dan, y después dicen, ¿por qué mi pareja se fue? O esta relación me va tan mal. No, es que si yo doy, también tengo que tener después la mano así abierta para poder recibir. Tienen que ser ambos movimientos. Y en todas nuestras relaciones de amigos y de lo que demás que sea, este equilibrio se tiene que dar, porque si no hay un quiebre. O sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Es como sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, que vamos a hacer un ejemplo clásico, ¿no? Las personas piensan que porque el otro le va a hacer una consulta espiritual, entonces, y el otro le va a dedicar 2 o 3 horas de su tiempo, entonces no le tienen que dar nada. Le dice gracias, chao, nos vamos. Por eso está tan mal visto que los terapeutas cobren y las personas no quieren pagar por terapias, por eso tampoco se curan. Yo se los puedo decir por experiencia. Invertir en una terapia a veces es muy bueno y da muchos frutos, pero no porque el terapeuta sea una maravilla o qué sé yo. Es porque realmente yo estoy aprendiendo el equilibrio, la gratitud. El otro me está dando y yo le retribuyo. En este caso con dinero, porque es un terapeuta. Bien. En la única relación donde ya sabemos que no se puede devolver es en la de padres e hijos. Los padres dan, los hijos toman. Y los hijos lo único que pueden hacer después es dar a otros hijos. Cuando tengan sus propios hijos, van a devolver eso que tomaron de los padres. Si no tienen hijos, lo pueden dar a un servicio. Servir a la vida es algo, es una manera de devolver lo que mis padres me dieron. Y eso hace que crezca todo, ¿sí? Que yo prospere, que esté en equilibrio, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuando comprendo estos movimientos entre el dar y el tomar y el equilibrio que producen, es que ahí voy a crecer, ¿no? Todo lo que se estanca no avanza. Entonces, yo tengo que tener esa conciencia, ¿no? De movimiento continuo y cambio, ¿no? Nadie pierde acá. La gente a veces cree que si paga, pierde, ¿no? Hay personas que hacen una terapia y no pagan hasta que la terapia terminó, porque si no les gusta, capaz que no quieren pagar. O no. Es como, fíjense, en una desvalorización continua del otro. Un continuo enjuiciamiento y no sé qué. Un continuo, el otro me tiene que dar lo que yo necesito. Tiene que ser así, así, así. Más caro, mejor. Si cobra mucho, es bueno. Hasta con la ropa lo hacemos, ¿no? Si es de marca, sale más caro. Bueno, así también hacemos con las personas, desgraciadamente. Les ponemos un valor. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya me olvidé.
Tanto en una relación social como en una de pareja, el factor que disuelve aparece cuando el que recibe toma, sintiendo o creyendo que se lo merece porque le era debido. Es como, también están las personas que son así, que yo merezco que los demás me den a mí, porque no sé, porque soy especial, será, no sé, porque corcho, ¿no? Ah, bueno, está bien que el otro me dé. Y yo recibo. Y nunca doy nada a cambio. Entonces eso disuelve las relaciones, ¿no? Eh, y también es contraproducente en nuestras vidas, en todos los niveles. Ustedes tienen que observarlo esto, pónganse en observar. Especialmente con sus amistades, bueno, con cualquier relación que sea de igual, ¿eh? No la de los padres. La de los padres déjenla aparte porque esa no funciona esto, pero en las demás relaciones sí. Entonces, cuando uno recibe y toma de alguien, lo mejor que le puede pasar es sentir agradecimiento y una dosis de culpa. Sentirse ligeramente en deuda para luego moverse hacia la compensación. Durante el tiempo que pasa entre un movimiento y otro, el de tomar y el de dar, se vive un periodo de amorosa incomodidad. Me siento incómodo porque parece ser que hasta que no pagué la deuda, quedo en deuda con el otro. Es increíble, pero funciona así. Uno sabe que debe y entonces se siente en deuda. Al equilibrar dando, o sea, devolviendo, recupera la inocencia, en el mejor de los casos por un tiempo, hasta que quien tomó vuelva a dar a su vez. No hay mayores misterios, pero debe dar siempre un poquito más, ya que cada vez que se alcanza una paridad entre lo recibido y lo dado, el vínculo queda resuelto y podría terminar ahí o recomenzar. O sea, si el otro me da, es conveniente que yo le dé un poquito más de lo que me dio. ¿Mm? Es lo contrario al daño. El daño, dice Hellinger, que si el otro me causó un daño, yo le tengo que hacer un daño menor, en el caso del daño. Pero en el caso de el dar, o sea, cuando me dan algo que es gratificante, que es un regalo, ahí yo tengo que agradecer dando un poquito más de lo que me dieron, ¿no? Bien, ¿dónde estaba yo? Ujú. Si uno de los compañeros en la pareja se ve imposibilitado de compensar lo que tomó, ya sea por un impedimento físico o por cualquier otra razón, debe abrirse para recibir y agradecer aquello que tendrá el valor de un regalo. Otras veces es más duro, cuando la dificultad del otro es total, ¿no? Entonces se le da independientemente de recibir algo a cambio. Cuando uno de los integrantes de la pareja tiene una enfermedad crónica, un compañero le dará sabiendo que en ese plano no va a recibir un equilibrio, se lo toma como un destino, se asiente a eso y se procede sin considerarlo un castigo, porque también eso sucede, ¿no? Que cuando a la pareja, perdón, le sucede algo, ¿no? Y el otro queda imposibilitado, entonces el que tiene que cuidar, en la otra parte de la pareja que tiene que cuidar al que está mal, lo siente como un castigo, ¿no? Bueno, un segundito, ¿eh? Bien. Entonces, ujú, asiento, asiento a eso. Ahora vamos a ver el caso de que los dos están saludables. El agradecimiento desembocará en un movimiento de dar y tomar y siempre en este circuito, ¿no? Dar y tomar. El que da siente un gran placer viendo cómo el otro toma lo que se le dio.
Es muy importante tener en cuenta que el dar debe tener una medida, aquella que permita que se tome todo y que también lo mantenga al otro en condiciones de devolver. El equilibrio orienta la mesura hacia el que puede menos. Si esto no se toma en cuenta, se lo está rebajando al compañero o compañera. Nadie es más bueno por dar de más, que también este es otro asunto, ¿no? En las relaciones de pareja o de amistad, ¿no? Yo di más, por eso soy más bueno. Y vos que no diste nada, sos más malo, ¿no? Por eso, y más cuando hablamos del aspecto económico, este es pobre, pobre, este que va a ser, este pobre infeliz, ¿no? Tenemos esas connotaciones, ¿no? Bien. El hombre y la mujer se eligen valorando al otro por quien es. El hombre como hombre y la mujer como mujer. Cuando esta valoración se contamina con otras clases de atributos como lo elijo porque tiene plata, porque es de un estatus, una posición social, ahí el amor no puede crecer, porque es una relación de cálculo. Me das, te doy, me conviene, no me conviene, ¿no? Tengo que sacar esto. Hola María Eugenia. Ajá, claro, sí. Bueno, esto es como para reflexionar. Yo no te puedo decir lo que tenés que hacer, sí o no. Pero es cierto, en las relaciones suceden estas cosas, ¿no? Porque, a ver, ¿quién está exento dentro de una relación de pareja de que el otro sufra un accidente o cualquier cosa, ¿no? Nos puede suceder a cualquiera. Y sin embargo, fíjate, es más, nosotros en realidad todo en la vida tomamos como un castigo, no solamente en este caso de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Ay, me pasó tal cosa, oh, qué terrible, qué castigo, qué desgracia. Yo les digo porque a mí me pasa. Eh, tenemos esa tendencia a quejarnos de nuestra vida, ¿no? De nuestro destino. Por eso dice Hellinger que si nosotros descubriéramos el poder que hay en asentir a todo tal como es que nuestra vida sería maravillosa, pero nosotros no lo hacemos. Cuando Hellinger habla del amor del espíritu, que hay un libro que se llama El amor del espíritu, que si quieren les recomiendo leerlo, ¿no? Que la otra vez estuvimos viendo cosas de ahí. Él dice, primero miramos al espíritu y luego a aquello que éste mueve. Yo primero siempre estoy mirando lo que se mueve y después quiero mirar al espíritu. No, es que primero miro al espíritu, a eso más grande que lo mueve todo, y asiento a todo tal como es. Ese es el verdadero poder de la mente, o sea, de uno mismo como mente, como lo que soy, no la mente pequeña. Pero es que nosotros no lo hacemos eso. No, no nos rendimos. Nosotros vivimos en continua lucha, en continuo desconformismo, en continuo persecuta de querer tener más y más. Ay, no, este ya no me gusta, lo cambio por otro. Es como la ropa, ¿vieron? Hay personas que no les basta con tener un poco de ropa, necesitan tener no sé cuánta ropa en su ropero, no sé para qué, si no se la van a llegar a poner capaz en todo el mes. Pero no importa. Es como que creemos que nuestro valor reside ahí. Y a veces en las parejas o en las personas, ya sean parejas o amigos, ¿no? Algo del igual rango, ¿no? Eh, sucede eso. Inclusive yo que hago constelaciones individuales, ¿no? A muchas personas, voy notando cómo la mayor parte de las personas cuando configuran su sistema, casi todos se consideran que están en igual rango. Una arrogancia, ¿no? Hay en todos nosotros. Somos todos iguales, mamá, papá, el tío, el abuelo, todos iguales somos. Sí, somos iguales en el sentido a un nivel espíritu, pero es que cada uno tiene que ocupar su lugar, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros
nos dificulta. Por eso creemos que yo voy a ir a constelar y se me arregla todo. Y ahora después de esto, ¿qué pasa? A veces me preguntan, digo que no sé. ¿Cómo yo voy a saber los movimientos que va a producir el espíritu? No tengo la menor idea. Si lo supiera, ¿no? Todo así es. Bueno, esto es para reflexionar nomás. Bien, entonces vamos a seguir con la pareja. Estábamos esto del dinero, ¿no? Del calcular, ¿no? Sin embargo, esto no implica que si se lo compensa al otro con algo de lo que fuera carente, no se pueda construir un vínculo de fuerte alianza, ¿no? O sea, si yo le doy al otro a lo que necesita, no quiere decir que por eso se va a destruir el vínculo. Es necesario también tomar en cuenta el carácter dual de la vida, ¿no? Siempre hay un libro también que nosotros ya lo estuvimos viendo cuando vimos todo ese curso de constelaciones familiares que se llama Felicidad Dual, Dual, que es de Gunther Weber, que fue un amigo, ¿no? Que trabajó con Hellinger, y juntos escribieron ese libro basado en todas las terapias y las conferencias que fue dando Hellinger, que está muy bueno porque trata muchos temas profundos, ¿no? Lo único constante en este mundo y seguro es que todo va a cambiar. Sin embargo, nosotros le llamamos seguridad o estar seguros a que nada cambie, a que todo se quede estático. Fíjense, ¿es así o no? Y claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo me hago una imagen de mí mismo, ¿no? ¿Mm? Y quiero jugar el juego de que me voy a quedar cristalizado en esta imagen, siempre voy a ser así. La gente se piensa que siempre es así igual. Que no es imposible. O si no hablamos de los demás decimos, ay, pero él siempre fue así. No va a cambiar. Bien. La seguridad no existe. Y eso es cierto. Acá lo único seguro que tenemos es la muerte. Yo siempre digo, otra cosa no es segura para nada. Tampoco existe un yo inmutable. No hay ninguna posibilidad de que este cambio continuo no suceda, por lo tanto, a un tránsito que consideramos benéfico para nuestra armonía. ¿Bien? El origen de estos que llamamos incidentes, ¿no? En la vida de rechazo, exclusión, ¿no? Todo eso que queremos rechazar o excluir se va a hacer presente en nuestra vida de alguna manera. Todo lo que rechazo es que me aparece ahí en forma de rechazo. No me lo puedo quitar. Fíjense que en las parejas, ¿no? Cuando ya las parejas empiezan a tener problemas, ¿no? La estrategia que hay subyacente, ¿no? Es de hacerle al otro alguna maldad, ¿no? De que el otro pague lo que me hizo. Esto de que quiere que el otro nos pague lo que nos hizo también es muy común, ¿no? Y esto, como dice Hellinger, se tiene que compensar, como les dije recién del daño. Cuando es un bien, yo tengo que dar un poquito más de lo que me dieron. Pero cuando el otro me hace un mal, tengo que devolverle un poquito menos. Si no, no hay compensación. Esto habría que aprendérselo como una regla, ¿no? Bien. A ver, editar la devolución.
Evitar la devolución del mal con un mal menor, o sea, que no quiera yo devolverle un mal menor al otro que me hizo mal, produce estragos, porque temprano o tarde, quizás no de manera consciente, va a ser que en la primera oportunidad en la que se presenta una diferencia, quien recibió un mal y no le devolvió de forma, o sea, un poco menos de mal al otro, va a producir un estallido que va a volver inmanejable la situación. Y eso va a provocar la ruptura. Y fíjense en que así sucede, ¿no? El resentimiento, el rencor, fíjense en que, ¿qué sucede? Uno pasa por alto el evento, ¿no? Y después resulta que pasa una cosita pequeña y por una cosita pequeña se desata una batalla campal. Y no me parece que no lo podemos solucionar, ¿no? Entonces después le preguntamos al otro, ¿pero por qué te enojaste? No sé. ¿Pero qué te hice yo? Que capaz que no es lo que le hizo en ese momento. Es que como ya hay una descompensación, un desequilibrio que se viene dando a posteriori, ¿no? A posteriori. Claro, después, ¡pum! Por una cosita estalla la guerra, ¿no? Por eso estas palabras mágicas que se dicen en constelaciones familiares, que la gente a veces las quiere analizar, aunque a ustedes les parezca extraño, que son sí, por favor, gracias, son la secuencia en la felicidad de la pareja. Primero va el sí, sí, por favor, y después el gracias. Eso es en las relaciones de pareja. En las de padres e hijos no. Es gracias, por favor, sí. En las de pareja es sí, por favor, gracias. Es un sí a todo lo que el otro es y trae. Por favor, recíbeme con lo que traigo. Tanto el hombre le pide a la mujer como la mujer al hombre. Sí, recíbeme, o sea, por favor, bien ahora, ¿no? Por favor, recíbeme con lo que traigo. Primero le digo sí, lo acepto tal como es y con todo lo que trae. Por favor, recíbeme con lo que traigo. Y si tuvo parejas anteriores e hijos también. Tomamos a ese otro con el destino que tuvo y tiene. Reconocemos que los hijos anteriores tienen prioridad, ¿sí?, sobre los segundos o terceros. Honramos a cada pareja anterior, la propia y la del otro. El agradecimiento al otro por estar y por la aceptación que nos dio con todo lo que traemos. Así vamos a confiar en el otro y en la fuerza que guía al otro. Esa es la mejor manera de mantener una relación de pareja sana y estable. Cosa que fíjense en que no sucede muy a menudo, ¿no? Que bastante cuesta esto. Bien. ¿En qué afectan las constelaciones familiares? Afectan al alma y a la personalidad. Y como consecuencia a la razón y al cuerpo, no a la inversa. O sea, primero al alma y la personalidad. Y como consecuencia a la razón y al cuerpo. Los desórdenes se captan en el cuerpo, en el sentimiento y en la razón, pero no se solucionan a través de ellos, por lo cual este acercamiento a la dinámica de las relaciones es un atisbo para comprender algunos principios ordenadores e ir asimilándolos en la vida diaria y así evitar mayor efectos nocivos, ¿no? Entonces, cuando vamos a constelar, ¿sí?, por más que yo siento todo en mi cuerpo, ¿no?, tengo que
hacer a un lado el uso de la razón. Yo no puedo ir a constelar y estar razonando o queriendo razonar lo que está sucediendo en la constelación. No, primero es el alma. El alma no tiene límites. El cuerpo y la personalidad son el vehículo del alma. En ella se almacenan imágenes de nuestra memoria y de nuestros ancestros. Y en este entretejido sutil es donde actúan las constelaciones, sintonizando el alma con la personalidad, limpiando, purificando y desbloqueando el flujo de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que hacen las constelaciones. Al constelar, ¿no?, la personalidad comienza a ser más perceptiva, entonces se va liberando de las ataduras. Las relaciones viven en un intercambio permanente, volvemos a repetir, entre el dar y el tomar, el dar y el tomar. Cuando uno recibe y toma, siente la exigencia otra vez de volver a dar. Si da lo mismo que ha recibido, se llega a un equilibrio y la pareja se puede separar sin ningún nudo. Si en cambio se devuelve un poco más, el desequilibrio resultante genera la continuidad y el crecimiento. Cuando una pareja se separa en estado de desequilibrio, que es lo que más común es, ¿no? Es decir, que una de las partes ha recibido más que la otra y no ha sido compensada, nunca pueden desvincularse. Por eso después hablamos de los ex, ¿no?, que son para siempre, porque nunca termina de ser mi ex, porque no hubo una compensación, no hubo un reconocimiento. Si no es posible la compensación, porque uno de los dos muere, se puede tener una actitud de respeto al destino del otro. El que sobrevive puede decir, muero yo también, lo que es inútil para el alma, pero también tiene la posibilidad de decir, en tu honor yo vivo. En tu honor yo vivo. Lo importante es que haya un movimiento de transformación. Estos órdenes actúan en todos los aspectos de las relaciones, no solamente en los positivos o amorosos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no?, que es común también. El hombre tiene que respetar la decisión de la mujer, y una de las consecuencias más usuales es que la unión no permanezca. Generalmente la relación termina tras un hecho de esta naturaleza, cuando hay un aborto, ¿no? No siempre, pero por lo general. Si la única opción ante un embarazo no deseado es el aborto, es necesario tener en cuenta que eso tiene consecuencias inevitables para el alma individual, para el alma familiar y para la pareja, ¿sí? Si están juntos, va a haber algo que se va a romper entre ellos, si hay un aborto. Pero sea cual fuera el grado de relación que tengan, permanecerán atados para siempre, cuando hubo abortos. En muchas constelaciones de pareja se ve que uno de los dos mira para otro lado. No está totalmente disponible, pues una parte quedó con la persona con quien engendró un hijo abortado. Son cuestiones que se profundizan más con efectividad en el acto de la constelación, pero vale fijar algunos parámetros. Hay una forma de continuidad para una pareja que hizo un aborto y es a través de un ejercicio en común, en el cual hombre y mujer se dirigen a ese hijo no nacido, haciéndoles saber que lo sienten y que tienen un lugar en su corazón.
Este ejercicio es patrimonio del espacio terapéutico para exorcizar, entre comillas, ¿no?, juntos ese hecho que el alma de la pareja y de la familia vive trágicamente. Algo también se rompe en el alma de la pareja cuando nace un hijo extramatrimonial. La relación conyugal queda finalizada, aunque sigan conviviendo. La limpieza de ese desorden solo es posible a través de la praxis terapéutica, pero debe tenerse en cuenta que el nuevo sistema creado a partir de ese nacimiento tiene prioridad sobre el anterior. Para el hijo, padre y madre son su familia, aunque en la práctica nunca hayan vivido juntos. El hijo debe tomar su vida tal como los padres se la dieron y asentir a ellos tal como son, sin ningún otro deseo ni rechazo. Asiente a los límites dados con todas las implicaciones que traen los padres. ¿Y de qué es de lo que habla mucho también habló mucho también Hellinger, ¿no?, que es muy importante, que vamos a hacer una alusión acá? De la renuncia. Hellinger dice que la renuncia es el fertilizante de la felicidad. Primero renunciamos a la idea de que la vida podría haber sido de otra manera. Entonces, lo que puede parecer un asentimiento como restricción se convierte en una fuente de riqueza personal y sabiduría. Fíjense que nosotros estamos al revés, estamos todo el día en que mi vida podría haber sido de otra manera. Ay, si yo hubiera hecho tal cosa, si no sé, qué sé yo. Bien. También en el encuentro entre hombre y mujer su felicidad depende de la renuncia. Escuchen esto. En el encuentro entre hombre y mujer la felicidad depende de la renuncia. ¿Qué tiene que renunciar el hombre y la mujer para poder convertirse en hombres y en mujeres? En un momento de la adolescencia, el chico renuncia a su primer amor, que es su mamá, ¿no?, para pasar a la esfera del padre y de los hombres. Si no lo hace, seguirá siendo adolescente, será un favorito de las mujeres, pero nunca va a ser un hombre. La mujer dejará a su padre, hacia quien volcó durante el Edipo, ¿no?, y retornará a la madre, tomando la femineidad de ella y poder ocupar así un lugar de mujer para un hombre. Si se queda en la esfera del padre, va a ser siempre una querida o una niña. Es básico que un hombre esté en su lugar, con la fila de hombres de su familia tras él, para poder llevarse bien con su suegro. La mujer, por su padre, conectada con la larga fila de mujeres tras ella, mirará con buenos ojos a su suegra y viceversa. Es simple y claro, y tiene efecto en el alma familiar, en la pareja y en la familia. Ya de esto, hace bastante habló el famoso Carl Jung, ¿sí?, Carl Jung, que todos conocemos, que dijo que el encuentro entre dos personas es lo mismo que el encuentro entre dos sustancias químicas. Cuando dos sustancias químicas se juntan, producen una reacción, y esto produce una transformación. En su libro de la alquimia, ¿no?, famoso de Jung. Si el yo no se disuelve un poquito y deja algo atrás, resulta complicado que nazca el aprecio y se pueda vislumbrar el enriquecimiento que realmente implica compartir. La capacidad de amar es inversamente proporcional al apego a un sí mismo, que en este caso suena a su cáscara, que es el ego. Cada cual se abre al otro, al diferente, y comparte.
Ya somos completos, cada cual trae consigo su masculino y su femenino interior. Pero para completarnos a un nivel más profundo, en el intercambio de pareja es necesario que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. La concordancia con el eterno femenino para la mujer y el eterno masculino para el hombre los hace magnéticamente atractivos, y esto se logra a partir de que la mujer se adhiere a la madre y el hombre al padre. Uno puede ser encantador, renegado de los padres, pero ese es un camino destructivo que implica un rechazo a sí mismo. Por lo tanto, no podrá amar a otro de verdad o será rechazado en algún momento. No puedo dar lo que no tengo. Si lo hacemos es porque echamos mano del repertorio del artificio y la máscara, como si nos pusiéramos un disfraz que creemos adecuado para la ocasión. Debemos sostenernos a nosotros mismos sin manipulaciones, sin compulsión, atentos a nuestras respuestas automáticas. Todo lo que somos tiene derecho a ser y está al servicio de la vida. Nada debe ser desterrado, nada debemos dejar fuera. Lo que dejamos fuera, las partes nuestras que no nos gustan, nos perseguirán con otro disfraz. En cambio, si las aceptamos, si las observamos, si las incluimos, esas partes se desvanecerán si ya está cumplida su misión en nosotros o simplemente se va a establecer una nueva relación con ellas. Al incluirlos, los aspectos que no nos gustan de nosotros mismos nos servirán en nuestro crecimiento y nos dejarán una enseñanza. Terminado su ciclo, cederán si es que ya no deben estar, si no son parte esencial de cada uno de nosotros. Cuando es necesario que permanezcan en nuestra vida, al aceptarlos, su negatividad se diluirá. Por lo general, lo que tratamos de sacar, tratamos de sacar esas partes, ¿no?, de nuestro sistema, las negamos, las escondemos, ¿no? Y eso juega en detrimento de nuestra emocionalidad y es lo que después nosotros decimos, tengo un problema, ¿no? Sostenerse en esa idea que cada uno tiene de sí mismo requiere la eliminación de aspectos, ¿no?, de cosas que quiero hacer desaparecer, que no se noten. Y así fíjense en que vivimos todo. Bueno, Carl Jung le llamó esto la sombra, ¿no? Yo quiero ser yo así, pero hasta que yo no me unifico y me integro todos los aspectos de mi vida en mí, es que no voy a poder ser yo. Y eso que excluyo, que sería la sombra, que lo paso a la sombra, nos aparece en nuestra vida como destino o como invasión. Debemos aprender a apreciar todas nuestras partes, porque tienen un lugar en nosotros que les corresponden y deben cumplir la tarea para la que fueron llamadas. Para amar debemos amarnos, para aceptar debemos aceptarnos. ¿Cómo podríamos hacer esto si rechazamos lo que no nos gusta de lo que somos? Todo sentimiento amoroso es inclusivo. Después vamos a seguir con la tercera parte, donde vamos a ver otros aspectos más de la relación entre hombre y mujer. Y todo esto, ¿no?, que está entramado, ¿no? Todo, fíjense en que tiene que ver con el asentimiento.
con la integración, con la inclusión. Incluir en nuestro corazón, no quiere decir que, esto es como lo que habla el curso de milagros, o sea, perdonar a todos no quiere decir que voy a traer a todos a vivir a mi casa, porque es imposible, ¿no? Ni me voy a relacionar con todas las personas en la vida. Es interno, interno. Bueno, amigos, gracias por estar aquí, los que estuvieron presentes, y nos veremos en el próximo encuentro. Menos mal que no se cortó la luz, lo pudimos hacer hasta el final. Chao.